Hoy vamos a comenzar con el tema de crecimiento y desarrollo. Vamos a estar hablando sobre las definiciones, curvas, vamos a ver análisis de crecimiento, índices de crecimiento, algunos mecanismos de control, algunos reguladores de crecimiento al final. Vamos a ver su definición y cómo se clasifican. El desarrollo comprende dos procesos fundamentales. Por un lado está el crecimiento y por otro lado la diferenciación. El crecimiento es el aumento irreversible de tamaño. Eso quiere decir volumen y masa, ¿sí? Este aumento suele ir acompañado de cambios en la forma también y en la estructura, y a eso lo llamamos diferenciación. McGraw-Hill en Asconvieto dice que es un aumento irreversible de masa o volumen y son cambios cuantitativos en el vegetal durante el desarrollo. Eso es el crecimiento. Salisbury dice que es un aumento irreversible de dimensiones y Theis-Zeiger del 2002 dice que es un incremento de tamaño, masa o número de células. Cualquiera de las definiciones que tomemos está bien porque habla sobre este aumento irreversible de masa o volumen. Por otra parte, la diferenciación son cambios cualitativos del vegetal, es decir, son los cambios anatómicos, bioquímicos y funcionales o fisiológicos, como le querramos llamar, por los que pasa una célula, un tejido u órgano hasta adquirir unas características especializadas. Depende de los autores. Barceló-Coll dice que es el proceso de especialización celular. Theis y Zeiger dicen que son cambios cualitativos en la estructura y función. Y Bidwell dice que es la adquisición de características específicas. Veamos un ejemplo de diferenciación. Diferenciación puede ser, en este caso, la diferenciación de un estoma con una célula epidérmica indiferenciada, que vemos a la izquierda con el número 1, se especializa, tiene una división asimétrica y forma un meristemoide. Ese meristemoide va a ser la célula madre de las células oclusivas, se dividen, ¿sí? Después tienen una maduración y finalmente forman un estoma funcional. Entonces pasa de una célula meristemática o una célula indiferenciada a formar una célula con una función determinada. El desarrollo comprende dos procesos fundamentales: el crecimiento y la diferenciación. El crecimiento dijimos que es el aumento irreversible de tamaño, volumen y masa. Y este evento suele ir acompañado también de cambios en la forma y en la estructura, y eso se llama diferenciación. Durante el desarrollo de una planta ocurren varios, ¿sí? El desarrollo viene a ser entonces la secuencia coordinada de eventos que constituyen a elaborar el cuerpo de la planta y que la capacitan para realizar todas sus funciones. Comprende crecimiento, diferenciación, morfogénesis, desde el cigoto hasta la diferencia. Salisbury dice es la progresión secuencial de cambios durante todo el ciclo vital. Montaldi dice es la transformación integral del organismo. Barceló-Coll dice que es el conjunto de procesos que conducen a la formación de la planta. En fin, sea una u otra, lo que nos tiene que quedar claro es que el crecimiento es cuantitativo, o sea, se puede medir, y el desarrollo es cualitativo, se describe. Mientras que el crecimiento se mide, el desarrollo se describe. Los tejidos se dividen en dos grandes grupos: los tejidos meristemáticos o embrionarios, que son los responsables del crecimiento, y los tejidos definitivos o adultos, que ya cumplen una función y que ya se han diferenciado. Las células meristemáticas, como ustedes ven, se pueden encontrar en dos zonas claves: en el meristema de tallo, que sería esta zona acá superior, o meristemas de raíz, ¿sí? Si miramos más de cerca, podemos ver que las células están en activo crecimiento, ¿sí? En estas zonas vemos, están en la anafase, acá se nota algo de
el uso cromático, ¿sí? Son zonas donde los tejidos están en activo crecimiento. A partir de esos tejidos se van a ir diferenciando distintos tipos de células, ya sean epidérmicas u otras. Por ejemplo, tenemos células del parénquima, se pueden diferenciar también como parénquima reservante, se pueden diferenciar como células de epidermis, se pueden diferenciar como células de floema. A diferencia del crecimiento animal, el crecimiento vegetal está localizado, ¿sí?, en este tipo de tejidos especiales que son los meristemas. Y a estos meristemas ustedes lo van a poder clasificar por su origen. Los meristemas primarios son los que derivan directamente de las células embrionarias. Los secundarios son los que se forman por reactivación celular. Es lo que también se les llama desdiferenciación, ¿sí? Son células que ya tenían una función determinada, pero pueden reactivarse y volver a su forma meristemática. Y otra manera que tenemos es clasificarlos eh, por lo que sería su posición, ¿sí? En cuanto a su posición, tenemos los apicales que pueden ser los de tallo de raíz. Tenemos laterales, como son el cambium y el felógeno, intercalares en la base de la lámina y en los nudos, y tenemos unos que son marginales en los bordes de las hojas. Los meristemas primarios pueden aparecer en los ápices, ¿sí?, meristemas apicales, o en meristemas intercalares, dijimos. Los meristemas apicales están la protodermis, que da origen a la epidermis, el procambium, que da origen, forma los tejidos conductores primarios, y el meristemo fundamental, que da lugar al resto de los tejidos primarios. Y en los meristemas intercalares tenemos a los responsables del crecimiento en longitud de la planta. Y como meristemas secundarios tenemos el cambium vascular o el felógeno. El cambium vascular va a dar origen a los tejidos primarios y el felógeno origina la peridermis. El crecimiento vegetal tiene una característica particular, y es que es periódico, o sea, va a tener tiempos o momentos en los que van a crecer, ¿sí? Van a alternar actividad con reposo. Esta periodicidad va a estar determinada por factores internos que son genéticos y por factores externos que son ambientales. Entonces, los tipos de estado de reposo que tenemos son dos. La dormición, que es un estado de reposo profundo, regulado genéticamente, por ejemplo, las yemas en invierno, y no se interrumpe porque haga calor en invierno, ¿sí?, porque las condiciones ambientales sean favorables. La yema va a seguir durmiendo, ¿sí?, y requiere un estímulo específico para romper este tipo de dormición. Por ejemplo, el frío prolongado. Y la quiescencia es un estado de reposo temporal por condiciones ambientales desfavorables. La característica clave es que se revierte de inmediato cuando se restauran las condiciones óptimas, por ejemplo, cantidad de agua o la temperatura, ¿sí? No hay un control genético estricto sobre la quiescencia. Bueno, el crecimiento entonces es periódico, ¿sí? Y puede ser que las causas sean endógenas. Entonces, si las causas son endógenas, llevan a una dormición. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, la longitud del día o la temperatura, que es lo que más suele influir en el crecimiento de las plantas, pueden inducir a la síntesis de ácido abscísico, que es una hormona que actúa contraria a las gibberelinas. Estas gibberelinas son inhibidas y producen la inactivación de los genes de crecimiento, y entonces hay una disminución de las enzimas del metabolismo. Y finalmente llega entonces la planta a la dormición. Otro motivo por el que la planta puede entrar en reposo es la quiescencia. La quiescencia se da por causas exógenas, ¿sí?, como son condiciones desfavorables. Dos condiciones desfavorables muy comunes son las sequías y las bajas temperaturas, y estas me pueden inducir la quiescencia. Cabe aclarar que la quiescencia se va a detener y va a comenzar la nueva actividad, nuevamente la actividad de la planta,
cuando las condiciones desfavorables cambien. Es decir, si la sequía se revierte o las temperaturas aumentan. Bueno, el crecimiento vegetal va a estar guiado por 3 etapas. Primero, lo que es la división, ¿sí?, o la mitosis de células embrionarias para formar células nuevas. Hay un agrandamiento y un alargamiento de estas células y finalmente hay una diferenciación final en células donde adquieren una función específica. El mayor componente del crecimiento vegetal es el agrandamiento celular debido a la presión de turgencia. ¿Qué quiere decir que es el mayor componente? Que al principio ustedes van a ver que la división celular o la mitosis no se observa casi crecimiento en el vegetal. Sin embargo, en la fase donde es el agrandamiento es donde ingresa más contenido de agua a presión de turgencia y es donde uno puede ver que la planta crece en mayor medida, ¿sí? Las células vegetales tienen un problema y es que entra agua constantemente. Entonces, en una célula animal como un glóbulo rojo, si entra mucha agua, ¡puf!, explota. ¿Cómo resolvieron esto las plantas? Bueno, agregando una pared celular, ¿sí?, rígida que rodea la célula. Entonces el agua entra, pero la célula no explota, ¿sí? Y esto genera una presión de turgencia. Esa presión de turgencia empuja la pared y entonces aparece como una pregunta obvia, pero ¿cómo entonces puede crecer una célula? ¿Cuándo crece? Si esa pared es rígida. Bueno, hay momentos en que la pared cede para que pueda crecer. La pared celular es una estructura compleja, ¿sí? Ustedes ven acá la función, da forma y protección, es como si fuera un exoesqueleto. Funciona dando turgencia, o sea, el agua entra, empuja a la pared y genera una presión de turgencia. Y es clave, ¿sí?, del crecimiento, porque la célula solo crece si la pared puede ceder. Entonces veamos, ustedes saben que la parte externa, digo, lo que es la pared celular, ¿sí?, está formada por proteínas solubles y también en su mayoría por microfibrillas de celulosa, que están dispuestas casi ordenadamente, ¿sí? También hay siloglucanos, proteínas fibrilares, bueno, todo lo que es pared primaria está casi en su mayoría constituido por microfibrillas de celulosa y encima de eso tenemos pectina y hemicelulosa. Bien, entonces, ¿cómo crece una célula vegetal? Entre los componentes de la pared entonces tenemos las microfibrillas que tienen una reacción a la presión bastante elástica, o sea, las fibrillas son como más elásticas, y las pectinas tienen una respuesta bastante plásticas, ¿sí? Entonces, de los componentes de la pared tenemos unos componentes elásticos y unos componentes plásticos. Entonces, ¿cómo funcionaría este crecimiento? La presión de turgencia, ¿sí?, si ingresa agua, va a hacer que la presión de turgencia aumente y ejerce ejerce una fuerza contra la pared. Entonces, en la pared hay movimientos elásticos y plásticos por los componentes de la pared. ¿Se entiende? Bien, ingresa agua y hay presión de turgencia. Esa presión de turgencia, si ustedes ven acá en esta zona, sería lo que vamos a ver en detalle. En esa zona, ¿qué va a suceder? Yo tengo EE, que serían elementos elásticos, y EP, que serían elementos plásticos. Cuando ingresa agua, ¿qué es lo primero que se va a estirar, digamos? ¿Qué parte de la pared celular es la que va a ceder? Los elementos elásticos, ¿sí? Los elementos elásticos ceden, mientras que los plásticos quedan casi fijos. A medida que esa presión, ¿sí?, de agua se mantiene, esa presión de turgencia se mantiene, los elementos plásticos comienzan a ceder, ¿sí?, y los elásticos comienzan a cortarse. Si la fuerza continúa contra la pared, los elementos plásticos se alargan y ya quedan en una forma alargada definitiva, y los elásticos se vuelven
a su forma original hasta que vuelve a ingresar agua y vuelva a cargar con presión de turgencia. Este crecimiento celular puede darse en todas direcciones, ¿sí? Pero en muchos casos se da en su mayoría en una sola dirección, ¿sí? Generando células más alargadas que anchas, ¿sí? Esto es lo que llamamos crecimiento anisotrópico y es lo que permite el alargamiento de tallos y raíces. La expansión en sentido longitudinal, ¿sí? Se debe al cambio en la disposición de las microfibrillas de celulosa, ¿sí? Y las microfibrillas tienen una poca elongación en el sentido longitudinal, pero sí una gran elongación en lo que es la zona externa, ¿sí? Fíjense ahí donde les marco, fíjense, las microfibrillas están como acostadas. En ese sentido sí se puede estirar como si fuera un acordeón, ¿sí? Esa zona interna, perpendicular al eje mayor de la célula, permite esa elongación como si fuera un resorte. Bueno, les dije que el crecimiento es cuantitativo, quiere decir que se puede medir. Para esto definimos un parámetro. El parámetro es lo que voy a medir, por ejemplo, la altura de la planta, la longitud de las hojas, el área foliar, y todo esto yo voy a ir midiendo en función del tiempo y voy a ir viendo cómo crece una planta. También tenemos unidades. Las unidades son importantes porque de acuerdo a la magnitud yo voy a medir en diferentes unidades, en metro, en centímetro, en milímetro, ¿sí? Y después tenemos que medir el peso de una planta, por ejemplo. ¿Qué me conviene usar? Yo podría pesarla directamente y me daría un valor. Ese valor se conoce como peso fresco, ¿sí? Pero el peso fresco puede tener algún aumento por ingreso de agua. Entonces no es muy fiable, ¿sí? Entonces lo que más se suele utilizar es peso seco. Para utilizar peso seco, lo que se hace es en la planta, ¿sí? Se lleva a una estufa durante un tiempo determinado hasta que se consigue un peso constante. Entonces de esa manera yo obtengo el peso seco de la planta o del órgano donde lo quiera medir. Bueno, se ha encontrado que si yo grafico un parámetro en función del tiempo, yo puedo obtener una gráfica, ¿sí? Que se llama simple sigmoide, que tiene como una forma de letra S, ¿sí? Como parámetro puedo usar crecimiento, incremento de peso seco, incremento de peso fresco, incremento de número de células, de biomasa, de volumen, lo que yo quiera medir de parámetro en función del tiempo. Entonces, esto me da este tipo de gráfico que se llama sigmoide. Si ustedes ven, es como si fuera una S acostada, ¿sí? En los libros, en Ascon y en Tice dice que el crecimiento de órganos vegetales suele describirse mediante una curva sigmoide con una fase inicial lenta que estaría en esta zona, una fase de crecimiento rápido y finalmente una desaceleración final. Esta curva sigmoide, vamos a ver este ejemplo con crecimiento representado por peso seco y tiempo en semanas. Esta sigmoide está representada por una fase inicial, que es una fase exponencial de crecimiento donde hay una alta tasa de división celular, que esta fase exponencial puede graficarse mediante esta fórmula. Avanzando un poco más, ya entra en una etapa lineal, ¿sí? Donde es una fase lineal, donde es la fase de mayor crecimiento que vamos a ver, ¿sí? Está representada por esa ecuación que ustedes ven acá, y es igual a A más BX. Y finalmente, una etapa de senescencia, que es donde todo decreciente, donde hay como una desaceleración, ¿sí? Los incrementos son cada vez menores y se representa mediante esa ecuación. Ahora, cada etapa está relacionada con algo diferente. Al principio, alta división celular. En la fase lineal tenemos un agrandamiento celular.
Y en la última tenemos una diferenciación celular. En la diapositiva anterior vimos que la curva de crecimiento acumulado, ¿sí? Que nos dice cuánto pesa la planta en total. Ahora cambiamos la pregunta. En vez de preguntar cuánto pesa, podemos preguntar cuánto creció hoy. Es decir, graficamos la velocidad de crecimiento y no el peso total. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A la siguiente curva que ustedes ven ahí. Esta curva sigmoide se transforma en esta curva de campana. Y vean las tres fases. Primero, la fase verde con una velocidad exponencial o fase de aceleración que crece hasta un máximo. Tenemos una fase lineal y finalmente una fase decreciente. La fase en rojo, bueno, llegamos a la velocidad máxima constante y aquí la planta crece siempre a la misma cantidad por día. Por ejemplo, crece 10 hoy, 10 mañana, 10 pasado. O sea, todos los días crece la misma cantidad. Es la fase de elongación celular donde la turgencia empuja la pared plástica. Y la tercera parte, esa fase decreciente, es donde la velocidad se va frenando. ¿Sí? La planta sigue creciendo, pero cada vez crece menos o cada vez crece más lento. ¿Sí? Esto ocurre cuando las células se diferencian y forman ya una pared secundaria que es más rígida. ¿Sí? Entonces tenemos una fase exponencial caracterizada por una intensa división celular, una fase lineal caracterizada por la elongación celular máxima y una fase decreciente donde hay diferenciación más pared secundaria. Ahora, ¿la curva de crecimiento siempre va a ser una simple sigmoide? No. Podría, por ejemplo, ser curvas doble sigmoides, es decir, tiene un primer momento donde esta parte, donde se induce el crecimiento, crece y luego hay como una fase estacionaria, ¿sí? Y luego continúa de nuevo como en una segunda curva de crecimiento. ¿Esto a qué se debe? Es característico, por ejemplo, de frutas como el durazno, la ciruela, la cereza, la almendra, ¿sí? Que está generando la semilla y crece y genera esta doble sigmoide. De repente hay una etapa de detención de crecimiento en el medio y se debe a que se produce la lignificación del endocarpo leñoso. Después retoma el crecimiento normal como el resto del fruto. Pero fíjense que independientemente de eso, tengo una curva doble sigmoide, ¿sí? ¿De qué va a depender la forma de la curva de crecimiento? Si bien es una sigmoide, puede estar más aplastada, digamos, más aplanada hacia el eje de las X o puede estar más elevada, ¿sí? ¿Y de qué va a depender? Por ejemplo, del tiempo que elijan para tomar las mediciones. Si elijan un periodo de tiempo, eh, depende del periodo, le puede salir el crecimiento de la planta completa o una parte, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que tengan todas las partes de la curva o menos. Por ejemplo, si yo tomo muy poco tiempo, tomo 2 semanas y la planta tarda 4 semanas en realizar todo su ciclo, puede ser que yo me esté perdiendo alguna etapa. Va a depender también del órgano. Por ejemplo, yo tengo órganos determinados o tengo crecimientos indeterminados en algunos lugares. En los órganos, por ejemplo, en la hoja, que tengo un crecimiento determinado, yo puedo medir y puedo obtener completa esta forma de la sigmoidea, ¿sí? En cambio, si es indeterminado, por ejemplo, si estoy midiendo la altura, ¿sí? Nunca voy a llegar a la última etapa, que sería la senescente. También por el tipo de planta, ¿sí? Si hablamos de una planta anual o perenne, fíjense, si tengo una planta anual, en este caso me puede dar una sigmoidea. En cambio, ¿cómo sería una perenne? La perenne sería con una sigmoidea de crecimiento inicial, senescente, y un periodo de dormancia o donde la planta deja de crecer, hace una pausa y luego vuelve a retomar su crecimiento y así sería si fueran varias sigmoideas. Y también hay factores que pueden producir los periodos de latencia o dormición, como hablábamos de los factores externos. Ahora, ¿qué métodos hay para medir el crecimiento vegetal? Bueno,
el método que ustedes van a usar en el trabajo práctico es el método manual, ¿sí? Es un método directo y porque van a estar trabajando obviamente directamente sobre el vegetal y es destructivo, ¿sí? Porque ustedes van a ir eliminando parte del vegetal para medirlo. Sea como sea, ustedes van a medir. En este caso pueden ser elongación, ¿sí? La altura de planta, la longitud de hoja, para ver el peso fresco, ¿sí? Otro método que tenemos para medir es el método de fluorescencia inducida por láser. Acá la intensidad de la fluorescencia de la clorofila se relaciona con el crecimiento de la planta. Tenemos un láser que va a influir sobre la planta va a emitir una longitud de onda que va a ser tomada por la fibra óptica y analizada por una computadora y me va a indicar si la planta está creciendo y la velocidad de crecimiento. ¿Qué más tenemos? Tenemos análisis digital de imágenes, ¿sí? Se usan imágenes de un sistema vegetal para determinar la variación de su crecimiento. Vean, se van contando la cantidad de días y se van poniendo las fotos. Es un método indirecto, es no destructivo, es automático, pero es difícil de implementar. Pero un análisis de imágenes hoy en día con la inteligencia artificial puede ser bastante fácil y menos costoso que hace algunos años. Otro método es el método interferométrico. Se utilizan unos paneles de LED rojos y blancos. Los LED rojos funcionan como fotodiodos, detectando la luz verde reflejada por las hojas, ¿sí? Entonces, R es rojo y B es blanco. Entonces, emiten, ¿sí? Y cuando vuelve, el rojo absorbe el color rojo que rebota en las hojas. Entonces, de esa manera se identifica si las plantas están creciendo o no. Es un método indirecto, es no destructivo, es automático, pero también es de difícil implementación. Otro es la técnica de espectroscopía de infrarrojo cercano, donde analiza las variaciones del espectro de luz infrarroja aplicado a un sistema vegetal. ¿Qué se hace? Mediante una fuente de luz, ¿sí? Se filtra y se irradia el vegetal solo con infrarrojo y tenemos también un detector y eso va al ordenador. Este método es indirecto, no es destructivo, es automático, pero también es de difícil implementación. Hay otro que se llama método de inductancia eléctrica. Utiliza unos sensores, que son estos sensores LVDT, ¿sí? Que son transformadores diferencial de voltaje lineal. ¿Sí? Sirven para ver cómo cambia la dimensión del sistema vegetal. Son capaces de analizar si esto se mueve, básicamente. Entonces, fíjense, en este caso una planta donde la raíz tiene sujeta la polea, una vez que la planta crece, esto cede y el LVDT, baja. Una vez que esto baja, es tomado por la computadora, analizado y dice cuánto bajó y entonces infiere en cuánto creció la planta. Lo mismo puede ser hacia arriba, ¿sí? En una hoja. Esas microvariaciones se detectan con gran eficiencia. Es un método indirecto, no es destructivo, es automático, pero tiene una implementación media en cuanto a dificultad. Con los parámetros y datos obtenidos podemos calcular índices de crecimiento. Tengo dos tipos de índices, absolutos y relativos. El absoluto, por ejemplo, es el incremento de masa por unidad de tiempo. Sería la variación de la masa dividido la variación del tiempo. Por ejemplo, una planta que gana 2 gramos en un día, el crecimiento absoluto sería 2 gramos día. Pero esto en realidad no me dice mucho acerca de si creció mucho o creció poco, ¿sí? Porque, por ejemplo, si la planta A tiene un peso total de 10 gramos, crece 2 gramos al día. Y una planta B tiene un total de 100 gramos, crece 2 gramos al día. No hay diferencia, no me dice mucho. ¿Son iguales estos crecimientos? No, no son iguales. Este crecimiento absoluto no considera el tamaño inicial. Tenemos otro índice que es relativo, ¿sí? Y este es la variación de masa dividido
la variación de tiempo, que es lo mismo que vimos acá, sería como el crecimiento absoluto, dividido el peso total. Entonces me quedaría cuánto cambia la masa en función del tiempo dividido el peso total. Eso, por ejemplo, en el ejemplo que vimos acá un poco más arriba, sería, si yo tenía 2 gramos al día en una planta inicial de 10 gramos, ¿sí? Su crecimiento vegetal relativo sería 0,20 gramos por día por gramo total de peso alcanzado, ¿sí? Y en el caso de la planta B, que eran 100 gramos, tendría 0,02 gramos por día por peso total alcanzado. Entonces, de esta forma puedo comparar a ambos. La conclusión es que la planta A crece 10 veces más rápido que la B en términos relativos. Este crecimiento vegetal relativo me va a ayudar a comparar plantas de diferentes tamaños. Quiere decir que yo puedo tener igual crecimiento absoluto, pero diferente crecimiento relativo. Vamos a ver los índices que nos permiten cuantificar cómo está constituida o construida morfológicamente la planta y cómo distribuye su biomasa entre diferentes órganos. Primero, los índices de área foliar. La relación área foliar RAF me dice cuántos metros cuadrados de hoja tiene la planta por cada kilo de peso seco total. Ojo, no hay que confundir RAF con IAF, que es el índice de área foliar. RAF son metros cuadrados de hoja por kilo de planta y es una característica de la planta individual. El IAF es metro cuadrado de hoja por metro cuadrado de suelo y es una característica de un cultivo. ¿Para qué sirve el RAF? Un RAF alto me dice que la planta tiene mucha superficie fotosintética en relación a su biomasa total. Esto es típico de plantas en ambientes con buena luz, especies de crecimiento rápido o plantas jóvenes, por ejemplo, en fase vegetativa. Después tengo el área foliar específica, el AFE. Aquí solo me interesa el peso seco de las hojas, no de toda la planta. Entonces, ¿qué es lo que se interpreta? Bueno, que si es un AFE alto, yo tengo hojas delgadas, ¿sí? Tengo una baja densidad de tejido. Entonces, eso es una estrategia de captación rápida de luz, ¿no? El AFE bajo indicaría hojas gruesas, ¿sí? Una alta densidad. Es una estrategia de conservación típico de ambientes áridos. Y ahora también tendría los índices de partición de biomasa. Por ejemplo, entre los índices yo tengo el LMF, que representa el peso seco de la hoja sobre el peso total de la planta. La proporción de tallo, SMF, que es kilogramo de tallo sobre total de la planta, y la proporción de raíz, que es kilo de raíz, peso seco raíz, sobre kilogramo por peso seco de planta. ¿Sí? Entonces, esto obviamente si yo sumo los tres, me debería dar 1 o el 100% de la biomasa. Estos tres, ¿sí? Van a sumar 1 o 100%. Y está mostrando cómo la planta distribuye sus recursos entre los diferentes órganos. Por ejemplo, si la planta tiene un RMF alto, por ejemplo 0,5, que significa el 50%, está priorizando la exportación hacia el suelo. Es típico de estrés hídrico o nutricional. Si tiene un LMF alto, casi de 0,6, que sería el 60%, está priorizando captar la luz. O sea, está en condiciones óptimas. Y por último, el contenido de materia seca. ¿Sí? Estos son kilogramos de peso seco sobre kilogramo de peso fresco. Y me va a estar indicando el grado de hidratación de los tejidos. Si yo tengo un valor alto, por ejemplo de 0,3, diría que el tejido está más denso y tiene menos agua. Pero si tengo un valor bajo,
entre 0,1, que sería el 10%, tengo un tejido de una suculenta, por ejemplo, que es muy hidratado. En la diapositiva anterior definimos unos índices y ahora vamos a ponerle números. Observen en la tabla, ¿sí? Tienen 4 tipos diferentes de plantas. En la primera, fíjense, conífera adulta y caducifolia adulta. ¿Qué tenemos? Tenemos que un SMF de 0,76 y 0,81. ¿Por qué? Porque son árboles, entonces la mayor parte de su biomasa es tronco y ramas de madera para sostenerse y alcanzar la luz. Tienen un LMF muy bajo, ¿sí? Parece poco, pero una copa de un árbol tiene muchas hojas. Y el valor es bajo porque el tronco pesa muchísimo en comparación. Igual hay que tener en cuenta que este 0,01 es un porcentaje y las caducifolias pierden todas sus hojas en invierno. ¿Sí? Y ahora comparando la plántula leñosa con la herbácea, ¿qué vemos? Vemos que tiene altos valores de LMF, que son de hojas, y de RMF, que son raíz. ¿Esto qué quiere decir? Que la planta invierte mucho en la parte fotosintética y de absorción. Es una estrategia para crecimiento rápido. Y finalmente comparamos SR, que es la relación vástago-raíz. Las coníferas tienen uno un poco más bajo, 4,1, y las caducifolia adulta 5,2. Sugiere que las coníferas a menudo en suelos más pobres o climas más duros invierten proporcionalmente más en raíces para asegurar agua y nutrientes. Sí, agua y nutrientes, ¿entiende? Y estos índices no son solo números, sino que son como una huella digital de la estrategia ecológica de cada planta. Entonces, las herbáceas de las plántulas tienen alto LMF y RMF, y esto es para crecer rápido, haciendo poca estructura. Pero las leñosas adultas tienen un alto SMF, que es una inversión en un soporte estructural, que es la madera. Y la relación SR bajo en coníferas es una mayor inversión relativa en raíces versus vástago. Esto lo pueden encontrar, si lo quieren revisar, en el Ascon y en el TAIS. Bueno, y fíjense acá las leñosas adultas, como veníamos diciendo recién, tienen una alta proporción de tallo, SMF, entre 0,76 y 0,81, justamente porque son árboles. La mayor parte de su biomasa está en el tronco y en las ramas. Y cuando hablamos de herbáceas, o adulta o de plántula, vemos que tienen una proporción de hoja y de raíz bastante altos. Y esto es porque no necesitan troncos gruesos. Entonces invierten en hoja para fotosintetizar y raíces para absorber. Es una estrategia de crecimiento rápido. ¿Sí? Vamos a ver los índices relativos de crecimiento que nos permiten comparar plantas de diferentes tamaños y especies. Primero vamos a ver la tasa de asimilación neta, el TAN. Este índice me da una idea o me dice cuánta biomasa gana la planta por cada metro cuadrado de hoja por unidad de tiempo. ¿Sí? Es que representa, no es fotosíntesis bruta, sino la neta. Es decir, la fotosíntesis total, menos respiración, menos las pérdidas. O sea, me indica la eficiencia fisiológica del aparato fotosintético. O sea, me está hablando de eficiencia. ¿Sí? Y tasa de crecimiento relativo, TCR, es la ganancia de peso seco por unidad de peso de planta y tiempo. ¿Sí? En este caso, ahí tienen cómo se calcula, es la diferencia de peso sobre peso por el diferencial de tiempo. Y es una idea interpretar la eficiencia global del crecimiento de la planta. ¿Sí? Y después tenemos la relación clave, que es el TCR es igual al TAN por el RAFS. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? El TAN es el componente fisiológico, mientras que el RAF sería como un componente morfológico.
¿sí? Vamos a explorar un poco qué factores regulan el crecimiento vegetal. Tenemos factores endógenos y exógenos, ¿sí? Supongamos que yo tengo una semilla de soja, no va a ser lo mismo si yo la planto en Corrientes, ¿sí? Con su clima y su disponibilidad de agua, temperatura, que si yo la planto en una zona desértica y con frío. ¿Y esto por qué? Porque no depende solamente de los genes, sino de la interacción entre los genes con los factores internos y los factores externos. Entre los factores internos o endógenos tenemos la genética, obviamente la especie, la variedad van a influir. Tenemos hormonas vegetales, ¿sí? Como las auxinas y las giberelinas, etcétera, que van a ir guiando ese crecimiento y pueden detenerlo o aumentarlo. La edad y el estado fenológico, o sea, si estamos hablando de una plántula de un adulto o de una planta que está en senescencia, responden diferentes a los estímulos. Los ritmos circadianos, que tienen que ver con respuestas diarias o estacionales. Regulación por metabolitos, ¿sí? Si hay acumulación de azúcares, disparan señales eh, o también pueden ser señales redox. Y también puede ser por competencia entre órganos. ¿Se acuerdan cuando vimos transporte de sustancias orgánicas? Hablamos de fuentes y sumideros. Y entre los factores externos tenemos la luz, está relacionado con la intensidad, la calidad y el fotoperíodo, ¿sí? Que van a afectar no solo la fotosíntesis, sino también la fotomorfogénesis, que vamos a ver más adelante. Temperaturas, tenemos las temperaturas cardinales y tenemos también sumas térmicas de grados por día, o sea, la planta va a ir acumulando grados por día. La disponibilidad de agua, sí, vemos que afecta el crecimiento, porque por la presión de turgencia justamente que vimos cuando vimos potencia el agua. Micronutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio y otros micronutrientes que van a afectar el normal desarrollo de la planta. El dióxido de carbono atmosférico también es un limitante en la fotosíntesis si escasea o si la planta está pasando por un estrés biótico o abiótico, también va a afectar el crecimiento. Todos estos factores actúan en conjunto sobre la planta, definiendo su crecimiento final y por ende su productividad. Y también dijimos que íbamos a ver algo de fitohormonas. Es muy breve porque después vamos a ir hablando específicamente de cada una. Pero una fitohormona básicamente es un compuesto orgánico, endógeno, que en concentraciones muy bajas regulan procesos fisiológicos, como el crecimiento, la diferenciación, el desarrollo y las respuestas al estrés. En el TAIS dice que son compuestos orgánicos que en bajas concentraciones regulan el crecimiento y el desarrollo. Ascombieto dice que son sustancias orgánicas endógenas que actúan en muy bajas concentraciones, modulando procesos fisiológicos. Y Salbury-Ross dice que son compuestos orgánicos producidos por la planta que regulan el crecimiento y desarrollo. Son básicamente lo mismo. Las diferencias claves es que el término fitohormonas o reguladores de crecimiento a veces se usan indistintamente, pero fitohormonas son endógenas, ¿sí? Y son producidas por la planta. Los reguladores de crecimiento vegetal o PGRS son exógenos y son sintetizados artificialmente para uso agrícola. Esa sería su diferencia. Vamos a hablar un poco de la clasificación de las fitohormonas. Bueno, 5 son las fitohormonas clásicas que fueron identificadas a principios y mediados del siglo XX. Son las auxinas, las giberelinas, citoquininas, etileno y ácido abscísico. Sin embargo, en las últimas décadas la lista como que se ha ido ampliando, ¿sí? Y los investigadores actuales reconocen un grupo de aproximadamente 10 familias, ¿sí?, hormonales que operan en las plantas. Y a menudo se denominan las 10 clásicas. A este grupo ampliado se le han sumado brasinoasteroides, jasmonatos, salicilatos, estingogalactonas y péptidos como nuevas familias de hormonas. La importancia
es que todas tienen una interacción o como un diálogo cruzado que se llama crosstalk entre las hormonas y de esta manera se regulan coordinadamente y producen un crecimiento, un desarrollo y una respuesta adaptativa en las plantas. Según su naturaleza química, se clasifican en hormonas clásicas y hormonas nueva generación, como ya les nombré, y según su acción fisiológica pueden ser promotoras del crecimiento, inhibidoras o puede tener dual, donde es promotor e inhibidor. ¿Sí? Por ejemplo, el etileno puede ser promotor o inhibidor según el contexto. Ahora, las principales fitohormonas y sus funciones, bueno, las auxinas promueven la elongación celular, dominancia apical, tropismos. Por ejemplo, el ácido indolacético. Las giberelinas estimulan la elongación de tallos, germinación de semillas y floración. Son diterpenos las giberelinas. Citoquininas, etileno, ácido abscísico, etcétera, etcétera. Acá tienen hormona, función principal y su naturaleza química. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la cursada, ¿sí? A la mayoría de estas hormonas. Bueno, ¿y cuáles son las fronteras de la ciencia desde el 2024 al 2026? Los últimos hallazgos. Una de las aplicaciones más revolucionarias de estos últimos tiempos es el fenotipado con inteligencia artificial para curvas de crecimiento predictivas. Son curvas de crecimiento definidas por la altura de vegetal que permiten predecir el rendimiento usando inteligencia artificial. Permite la selección temprana de genotipos promisorios en programas de mejoramiento, detecta estrés hídrico, ¿sí? Antes que sea visible al ojo humano y es escalable a campo mediante drones y cámaras fijas sin necesidad de sensores costosos. ¿Qué implica esto? Bueno, se desarrolló un método de bajo costo que combina imágenes, ¿sí? Con aprendizaje de inteligencia artificial para realizar las curvas con un 90% de precisión. Entonces el algoritmo va identificando patrones no lineales en la tasa de elongación que se correlacionan con estrés subclínico. Entonces antes que el estrés pueda manifestarse, ya se puede detectar. Entonces antes las curvas se ajustaban a modelos sigmoides genéricos. Ahora las curvas son personalizadas por genotipo y ambiente, ¿sí? Con desviaciones tempranas. Entonces yo puedo saber qué está sucediendo con la planta antes de ver un síntoma notorio y que puede ser sesgado por nuestra visión. También la predicción de rendimientos usaba mediciones tardías. Ahora la predicción es posible desde etapas vegetativas tempranas. Y el análisis era destructivo o de baja resolución temporal y ahora es no destructivo, automatizado y de alta frecuencia. Esto es un paper del 2025, así que es bastante nuevo. Otra cosa importante es el mecanosensado de la pared celular como regulador del crecimiento. Las señales mecánicas de la pared celular controlan directamente la expansión celular. ¿Cuál es la novedad? Bueno, se descubrió que la pared celular no solamente es una barrera, sino que genera señales mecánicas para regular la expresión génica. Básicamente es importante porque explica cómo las plantas coordinan el crecimiento tisular sin un sistema nervioso. Revela que el crecimiento responde a fuerzas físicas, ¿sí? Y permite entender la plasticidad del desarrollo frente al estrés mecánico, lo que es viento, contacto, gravedad. Esto también es un trabajo del 2025. Bueno, finalmente, esta es la bibliografía, ya saben, la tienen disponible en la cátedra de Fisiología Vegetal.